Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa receta, unas ricas croquetas de papa con jamón y queso. Esta receta es muy particular ya que vamos a utilizar mucho las manos, así que vamos a dedicarle mucho tiempo a esa parte y sobre todo vamos a ponerle mucho amor a esta receta. Ahora, es muy sencilla de hacer, así que por favor te les pido que nos acompañen, le den like al video y por favor inténtenlo hacer en sus casas. Para esta receta vamos a necesitar pan rallado, harina, 3 fetas de jamón, 3 fetas de queso, 3 huevos y en este caso cociné 1 kilo de papas. 1 kilo de papas, en este caso, según el tamaño de mis papas, fueron 5, ¿sí? Pero eso puede variar, depende del tamaño de la misma. En este caso, como habíamos indicado, son 3 fetitas, yo les coloqué una encima de la otra y vamos a picarlas en cuadritos chiquitos. De la misma manera, las 3 fetitas una encima de la otra para que sea más fácil. En esta parte vamos a hacer como una especie de puré. Vamos a picar un poquito más la papa para que sea más fácil el pisado. A esta preparación, a esta mezcla, le eché un poco de mantequilla, 2 cucharaditas, para que no nos quede tan seco la preparación y tampoco nos quede tan seco el puré. Y aquí en esta mezcla ya preparada así el puré, vamos a agregar los otros ingredientes como el queso en trocitos y el jamón. En este caso, como ustedes pueden ver, ahí el puré está un poco con grumos, ¿sí? Para que nos quede un poquito más líquido, le podemos echar un chorrito de leche para que nos quede un poco más cremosito. Entonces vamos a agarrar leche ahora, un chorrito, y mezclamos. Si ustedes lo quieren con más jamón o con más queso, obviamente lo pueden hacer, ¿sí? Esto va dependiendo de cada gusto de cada quien. Si lo quieren solamente con jamón, lo pueden hacer con jamón. Si lo quieren solo con queso, lo pueden hacer solo con queso. Bien, entonces vamos a agarrar una cuchara, ¿sí? El tamaño de lo que abarca una cuchara, y vamos a hacer de este tamaño, ¿sí? Para que la croqueta quede de este tamaño. Luego lo que vamos a hacer es pasarlo por harina, pasamos por huevo y pasamos por la miga de pan para que nos quede más crocante aún. Lo que vamos a hacer es pasarla nuevamente por huevo, echamos nuevamente, así nos tiene que quedar el producto. En una sartén bien caliente vamos a agregar estas croquetas, ¿sí? Ya para darle el toque final y ya estarán listas para comer. Con mucho cuidado de no quemarse. Como pueden ver, esto ya está. Cuando estén doraditas, sacan las van sacando. Sacamos y la ponemos en un plato con una servilleta para que absorba un poco el aceite. Miren qué rica queda la receta. Son unas provocativas y grandes croquetas. Esto nos sirve para deslumbrar a nuestros invitados cuando lleguen a nuestras casas o simplemente para prepararlo en familia. Como pueden ver, fue muy sencillo, solamente fue
apanar unas cuantas cosas y fritar. Así que por favor, inténtenlo, compártanlo y sobre todo quiero agradecerles a todos nuestros suscriptores que semana tras semana nos acompañan en nuestros tutoriales. Muchas gracias.